que es un poco también lo que os voy a contar, parte del trabajo que hemos hecho desde el grupo municipal y hicimos en el grupo municipal. Esa es una primera cuestión. Ahí también pues os explicaré un poco qué alegaciones presentamos y en base a qué asuntos. Luego, como una segunda parte de la intervención es hacer un poco, un recorrido basado un poco en esta foto aérea. Entonces, retrotraernos unas cuantas décadas, prácticamente casi hasta la segunda mitad del siglo XIX, donde hay toda una serie de elementos que son los invariantes, y ahí ya va a aparecer, nuestro objeto de interés es este rectángulo, ¿no? Que es donde está el hipercore. Con ese recorrido, intentar explicar también algunas de las razones que han llevado a esta operación, un poco, que veremos que durante décadas todo ese entorno ha ido modificándose, creciendo, apareciendo. Este espacio ha quedado prácticamente a la espera hasta finales del siglo XX, ¿no? hasta los años 90. Bueno, y luego en esos 30 años como ha recuperado el tiempo perdido, ¿no? Le ha dado tiempo a nacer, crecer, como decía, reproducirse, o reproducir el capital sobre todo de esa parte, y lo que parece ser va a morir o va a transmutarse en otra cosa, ¿no? Y luego acabar con una serie de reflexiones que yo creo que son las interesantes un poco para compartir, ¿no? Pensando un poco cuál es el papel del planeamiento ahora mismo, en este momento, qué sentido tiene y yo creo que qué funciones puede tener, cuál es el papel también un poco del gobierno municipal de una ciudad y de los representantes municipales, y también una reflexión sobre cuál es el papel de la participación ciudadana, ¿no? Que haya podido tener en este caso o en futuras transformaciones. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, una foto muy similar a la que ha puesto Antonio, pero bueno, para ubicarnos, ¿no? La presencia del M30, esta zona pues dedicada a usos terciarios que se desarrolla a partir de finales de los 80, principios de los 90, es el plan general anterior al que tenemos ahora, el plan general del 85, el que decide o ve ya la oportunidad o el territorio ya está suficientemente maduro como para intervenir y poner en carga toda esa zona, ¿no? Aparece el proyecto de la estación sur de autobuses, que bueno, realmente aquí también se ve, la cosa es un poco deslavazada, ¿no? Y también a causa un poco de las vías del tren, como que no se sabe muy bien por dónde se va. Hay problemas un poco históricos de movilidad. El paso al distrito de Retiro, pues bueno, llegó antes que el hipercore, pero no mucho antes. La conexión con lo que es Pedregós sigue estando pendiente, es decir, para llegar a toda esta zona hay que dar toda una vuelta para llegar aquí. Bueno, en ese ámbito aparentemente tan poco urbano, pues también en una tendencia de los años 90, donde aparecen los grandes centros comerciales, pues bueno, sí que parece, y sobre todo a la propiedad privada, al Corte Inglés, le parece un espacio muy interesante para ubicarse. Desconozco realmente si esa tienda ha tenido o no mucho éxito, o no, tampoco lo he investigado. Yo confieso que he ido muy poquito, casi siempre que he ido lo he visto todo como siempre un poco vacío, pero bueno, no sé, iban pasando los años y ahí estaba, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir ahora es, he intentado buscar un punto de vista lo más parecido posible a la imagen que vais ahora, un poco para intentar explicarlo, ¿no? Que bueno, tiene que ver con las imágenes que tenía Antonio, pero bueno, yo creo que sobre esta imagen y las dos siguientes vamos a detenernos. ¿Qué está proponiendo esta modificación del plan general? Pues mediante una figura que se llama plan especial, lo que hace es una reestructuración de esa parcela. Ese mismo rectángulo es rectángulo verde con esas dos torres, es la misma huella, en torno a 11.800 metros cuadrados, y lo que hace es una propuesta de segregarla en dos parcelas. La que está coloreada de verde prácticamente, salvo el tramito que queda entre las torres, sería una parcela dotacional, ¿vale? Propiedad del ayuntamiento, es una cesión, a cambio de la cual se puede leer en los dos sentidos, ¿no? Pero vamos a leerlo en ese sentido. A cambio de la cual el ayuntamiento le permite incrementar el número de plantas, la cantidad de metros cuadrados, hasta llegar a los 51.000 metros cuadrados. O sea, pasa de los 35.000 metros cuadrados más o menos que tiene el hipercore, pues lo incrementa casi un 50%.
las 27 plantas que ha dicho Antonio, más de 100 metros de altura, y utilizando una figura que sí que te permite, bueno, la ley del suelo, que consiste, se denomina como actuación de dotación, es decir, para poder tú intervenir en la ciudad construida, no precisamente en este caso, pero en situaciones mucho más densas y que sean viables económicamente las operaciones, se permite cierto tipo de actuaciones, pero recuperando suelo público y incremento de valor, la plusvalía, para el ayuntamiento. Es decir, se te permite incrementar el aprovechamiento, lo que tú puedes obtener de ese suelo, pero siempre cediendo suelo. Claro, en situaciones densas como el barrio de Pacífico, por ejemplo, esas cesiones a veces son complicadas de hacer. En Pacífico tenemos poco sitio, ¿no? Entonces te obliga a veces a colocarlas en planta baja o en planta baja y primera. Pues tenemos casos relativamente recientes aquí en el distrito donde, bueno, pues la nueva escuela infantil que está en Doctor Laguna, por ejemplo, pues es un equipamiento público que convive con un edificio, ¿no?, privado. Madrid está lleno de esos casos, es decir, eso es una herramienta perfectamente viable. Entonces, este proyecto lo que plantea son como esas herramientas, pero ahora veremos, llevándolas bastante a su favor. Este dibujo, que también lo tenía Antonio, pero ya empieza a indicar un poco qué tipo de actuación está proponiendo. El rectángulo rosa alto es la torre y una pieza azul. A ver, esto de aquí es esa parte que se cede. ¿De qué manera lo ceden? El rectángulo verde es una zona verde, pero lo que proponen es incrementar esa cesión, que es de 8.500 metros cuadrados, que es exactamente la que le marca la ley. O sea, no están haciendo una operación de corregir, compensar, incrementar la proporción que hay entre dotaciones y usos lucrativos, que es un poco el objetivo con el que empieza todo el proceso, porque exactamente esos 8.500 metros cuadrados es lo que le obliga a la ley. Lo que pasa que ellos proponen incrementar esos 8.500 metros cuadrados superponiendo los usos públicos, ¿vale? Debajo de esa superficie verde colocan un volumen de otro tanto, de otros 8.500 metros cuadrados, incluso en dos plantas, para meter diferentes usos, donde se podrán meter diferentes usos. O luego veremos un repaso de qué consiste eso. Aquí se ve muy claro, o sea, no sé si lo identificáis, pero vamos, se ve que está enterrado, básicamente está enterrado. O sea, le quedaría una parte de fachada hacia lo que son las torres actuales, ¿no? A ver, 15 minutos y llevo 10 ya. Bueno, vamos a que diga. Vale, ¿qué cosas nosotros hicimos? En 2022 es cuando se somete a información pública este proyecto, y nosotros lo basamos realmente en 4 asuntos. Discutimos que la verdadera razón de esta modificación sea el interés general, porque lo que ocurre, al fin y al cabo, y ellos mismos inicialmente lo argumentan como ese interés general, es incrementar la proporción de suelo dotacional en esta zona. Bueno, hablan del distrito de Arganzuela, lo que pasa que es un poco tramposo, porque es un espacio tan extremo, bueno, que de hecho estamos hablando de ello aquí en Retiro, ¿no? Bueno, ponemos un poco en cuestión ese interés general, porque realmente lo que es lo contrario, es decir, ¿cuánta dotación me va a caber para yo poder hacer esa torre de 27 plantas? Es decir, me imagino la situación de los técnicos con el Corte Inglés haciendo esa serie de ensayos y llevándole al ayuntamiento esa propuesta y decir, oye, ¿cuál crees que es la que mejor va a colar, ¿no? Otra cosa que no queda para nada justificada y que tiene que ver con esto que acabo de decir es el gran incremento de edificabilidad, que solo se entiende también de esa manera, es cuánta edificabilidad puedo meter para que en el resto de la planta me quepa esa zona verde que me obliga la ley a ceder, ¿vale? La tercera cuestión que poníamos nosotros un poco en duda, y es donde se basaron las alegaciones,
es sobre precisamente esa cantidad o esa cuantificación de las cesiones, que realmente se limitan a las cesiones obligatorias. Y la última sería la calidad de esas cesiones, es decir, como hemos visto, están planteando que en este espacio se puede hacer, bueno, primeramente hacen como un primer discurso de lo que realmente hace falta sería uso deportivo, hacen una consulta al distrito de Arganzuela, que contestan con unas cartas muy escuetas, diciendo que les vendría bien una escuela infantil, un espacio, un centro de mayores, una biblioteca. Es bastante pobre, ¿no? El diagnóstico, el análisis realmente de lo que hace falta. Podríamos estar de acuerdo, yo creo que en casi todas las cosas, ¿no? Las dotaciones en un barrio donde el incremento de viviendas pues ha sido muy fuerte, ¿no? En los últimos años, y que realmente no había nada pensado, cualquiera de esas cosas podría hacer falta, ¿no? Pero realmente en lo que se aprobó al final es un uso dotacional perfectamente compatible, y allí lo dejan explícito, con oficinas también municipales o cualquier tipo de uso dotacional, ¿no? Subterráneo todo, la escuela infantil subterráneo, es decir, es interesante. O sea, otra de las cosas que nosotros decíamos era, ¿por qué habéis hecho esto, no? Luego se podría, por ejemplo, estos 8.500 metros cuadrados, haber dejado realmente 4.000 metros de zona verde real, zona verde donde se pueda plantar. Ahora mismo estamos hablando de una cubierta verde que en Madrid tiene cierta facilidad de entender a la gente, pues yo creo que desde Madrid-Río, ¿no? Que todo ha concebido que, bueno, sí, sobre el hormigón se pueden hacer zonas verdes. Son zonas verdes muy limitadas, son zonas verdes muy caras, son zonas verdes que además en este caso, para poder ejecutar esa zona verde, vas a tener que esperar a ejecutar los equipamientos. O sea, probablemente quede un agujero ahí durante años, si no décadas. De hecho, el propio convenio firmado con el Corte Inglés les dicen, bueno, como probablemente la cosa se alargue, porque el Corte Inglés tiene obligación de ejecutar esa zona verde, pero como a su vez el ayuntamiento tiene obligación de ejecutar ese polideportivo, como probablemente la cosa se alargue, te dejamos que nos des el dinero, nos lo pagues y ya nos encargaremos nosotros. Con lo cual es muy previsible, y tenemos también muchos ejemplos de equipamientos de este tipo que se han demorado muchísimo. Es decir, estas herramientas como de cirugía, donde realmente se buscan soluciones que no son convencionales, pueden tener sentido en situaciones mucho más densas, ¿no? Donde realmente no tienen sitio. Hay un proyecto que, si no habéis pasado por ahí últimamente, bueno, la calle, digo últimamente porque lleva 8 años haciéndose, que es un polideportivo en la calle Fúcar. Hay ahí un polideportivo, escuela infantil, centro de mayores, hay toda una serie de combinado de equipamientos que, bueno, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Porque sí que es interesante en situaciones tan densas poder intervenir. Bueno, voy a correr un poco. Bueno, estas en las cartas un poco de que son realmente muy ligeras, ¿no? Que tiene que ver un poco con la reflexión final. Esto es como los plenos. ¿Me puedo guardar 3 minutos de la segunda intervención? Venga. Bueno, muy rápido, lo que os hablaba. Yo no soy Levi, Joder, Levi. Bueno, esto que hablamos, ¿no? Esa curva es muy interesante. Esto es un poco casi anecdótico, ¿no? Pero bueno, porque yo creo que también merecería la pena hacer alguna charla sobre todo esto, ¿no? Como esa curva que conecta con la estación de Delicias es un invariante de toda esta trama, ¿no? A mitad de principios del siglo XX empiezan a ocurrir ya cosas a lo largo de todas estas vías, toda serie de almacenes, espacios anexos a toda esa industria ferroviaria. Esta zona todavía queda pendiente, también por la topografía. Aquí hay ese talud que ahora mismo se sigue viendo, que va hasta la M30, ¿no? El arroyo Broñigal, 43, los años 70, y en el año 85 todavía no hay nada, pero en el año 85 es cuando ya se decide que ahí va a estar la estación sur de autobuses, y el año 92 es cuando se inaugura nuestro edificio. Y un breve repaso realmente de por qué estamos aquí. El Corte Inglés, empresa dedicada al comercio, lleva ya muchísimos años, se ha acabado convirtiendo realmente en una gran inmobiliaria. A lo largo de todas estas décadas tiene propiedades por todas las principales ciudades de España, y en Madrid tiene miles de metros cuadrados. En 2009, realmente hace muy poco, promovieron
otro plan especial que afectaba a esta parcela. Aquí tenemos una serie de puntos marcados. Este de aquí es nuestro Hipercor ahora, este de aquí es un Corte Inglés que hay en Serrano, este está en Campo de las Naciones, y luego ellos tenían estas dos parcelas. Muy en resumen, lo que proponían ellos era hacer, juntar todas las parcelas y hacer un plan espacial para incrementar la superficie comercial en estos 3 centros comerciales, cediendo como suelo dotacional esas 2 parcelas. Una cosa realmente bastante inverosímil, que en el año 2015 el Tribunal Supremo ya falla definitivamente como anula, ¿no?, esta modificación del plan general. De manera que el Corte Inglés lleva todos estos años en precario en todos estos centros comerciales, realmente con una serie de metros cuadrados a los cuales no tiene derecho. Una de las causas de toda esta operación está en intentar arreglarles el asunto, enmendarles todo un enjuague que tienen ellos, porque realmente hay 7.500 metros cuadrados en el caso de Hipercor que no tienen derecho. El Corte Inglés desde hace mucho tiempo, a su vez también, cada vez vende más online. Y como digo, esto es creo que del año pasado, cifra ya en 16.000 millones de euros su patrimonio inmobiliario. Es decir, el Corte Inglés lo que ha hecho aquí realmente es quitar un inmueble que no le está reportando, no sé que le está reportando valor, pero que sabe que toda la modificación que lleva ocurriendo durante estas últimas décadas en Méndez Álvaro ha puesto ya el suelo, el lugar está ya maduro para hacer una inversión de este tipo, evidentemente millonaria, no me sé los números, ahora lo podremos comparar, según un compañero lo tiene más claro, para colocar otro uso mucho más rentable. Bueno, las preguntas básicamente luego las hacemos en el coloquio, ¿no? Pero totalmente el planeamiento yo creo que sí que tiene todo el sentido a día de hoy. Hay toda una parte del mercado, del capital, que utiliza el planeamiento a corto, a medio, a largo plazo para seguir sacando provecho de la ciudad. Bueno, yo creo que todavía hay muchos asuntos, asignaturas pendientes para ver cómo poder intervenir en este planeamiento, como para permitir que la participación ciudadana también sirva de control, de modulación, que pueda poner una voz y decidir realmente esa gran plusvalía que va a obtener el Corte Inglés, de qué manera va a reportar en la ciudadanía, en el vecindario. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gorka. Bueno, después de la intervención de Gorka, vocal vecino de Más Madrid, le damos la palabra a Antonio Martínez, vocal vecino del Partido Socialista Obrero Español de Retiro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, dar las gracias a Antonio Colino y a la Asociación Hacenderas por invitarnos esta tarde a estar aquí para hablar de un edificio que, bueno, en cierto modo es, entre comillas, un poco icónico del barrio, ¿no? Es el Corte Inglés del barrio y sobre el que, pues, bueno, su operación daría mucho para hablar. Yo, como comentó antes Antonio, soy vocal vecino de la Junta Municipal del Distrito de Retiro y vengo aquí un poco para explicar cuál es la posición de nuestro partido. Que ya adelanto que es una posición, bueno, nosotros básicamente estamos en contra de esta operación urbanística. De hecho somos, que me corrija si me equivoco, pero somos el único partido que ha votado en contra en todas las votaciones que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, tanto en pleno como en la Comisión de Urbanismo, sobre este tema, porque consideramos que es un planeamiento que no tiene nada que ver con lo que interesa a la ciudad y tampoco no compartimos ni el fondo ni la forma de cómo se ha hecho. Pero bueno, por empezar un poco con los orígenes, como se ha mencionado, este centro fue construido en el año 1992, fue ampliado posteriormente y fue denunciado en el año 2012 por un particular que alegaba pues, que, bueno, que había construido más metros de los permitidos legalmente. Esta denuncia tuvo éxito, la justicia le dio la razón, hubo, bueno, los típicos pleitos, recursos, etcétera, pero la justicia falló a favor de la denuncia. Hubo una segunda denuncia en el año 2016 que exigía que se ejecutase el acordado de la sentencia, es decir, oye, hay tantos metros ilegales, tendrán que derruirse. Hubo pues los correspondientes recursos, etcétera, y de nuevo la justicia falló a favor de la denuncia. Entonces el Corte Inglés, cuando se le acaban, digamos, un poco bueno, los recursos, vamos a decir, lo que hace al final es negociar y pacta.
llega a un acuerdo con el demandante particular, al que se le pagan 300.000 euros para que no solicite la ejecución de la sentencia, y también pacta con el Ayuntamiento de Madrid. Pues el Ayuntamiento de Madrid hace, digamos, una serie, más que un pacto, hace, digamos, varios. Como ha mencionado antes Gorka, en estas situaciones se encontraba tanto el Corte Inglés de Méndez Álvaro como otros centros comerciales de la ciudad. Da la casualidad de que por un lado se encuentra este centro comercial, el de Méndez Álvaro, que por lo visto ya no era rentable. Como todos sabemos, ha habido muchos cambios en la vida, en la sociedad. Como se ha mencionado, el incremento de la compra online ha hecho cambiar mucho las pautas de consumo. La gente ya no va tanto a las tiendas físicas y bueno, eso ha hecho básicamente que el centro ya no sea tan rentable como era en el pasado. Y además, seguramente la empresa haya pensado que si no es rentable ahora y le quito superficie, probablemente sea menos rentable aún, por lo cual ya no me interesa tanto mantenerlo. Entonces llega un acuerdo con el ayuntamiento por el cual, por un lado, digamos que consigue que se regularice la situación del Corte Inglés del Campo de las Naciones, que es el Corte Inglés más rentable que tiene en la ciudad de Madrid, y a cambio, en vez de demoler parcialmente el de Méndez Álvaro, lo va a demoler completamente. Pero además de esto, también llega otro tipo de acuerdo con el ayuntamiento, que es lo que nos trae un poco aquí, que es para recalificar el terreno. Y lo que consigue básicamente es, por un lado, el cambio del tipo de uso del suelo, que pasa de un uso comercial como tiene ahora a un uso de oficinas, lo cual ya de por sí le supone un incremento le supone ganar dinero básicamente, porque el valor de oficina es mucho más caro que el valor del suelo de comercial. Y luego además, como el coste de demoler el edificio más la cesión que tiene que hacer al ayuntamiento obligatoriamente por ley, que hay que hacerse una nueva obra, es muy alto, lo que consigue es que el ayuntamiento le apruebe un incremento de la edificabilidad, es decir, del número de metros que puede construir. De forma que llegamos a esta situación un tanto particular en la que vemos que, pese a que en este caso concreto está obligado a demoler 7.500 metros cuadrados, va a levantar uno o dos edificios, no queda muy claro porque hay informaciones contrarias, pero en cualquier caso va a levantar 15.000 metros cuadrados extra de lo que ya tiene. Es decir, en vez de quitar 7.500, va a construir el doble, lo cual es bastante llamativo. Este plan fue sometido en el mandato anterior al acuerdo del Ayuntamiento de Madrid y fue aprobado por los votos de los partidos de la derecha, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. El proyecto que se presenta estaba tan mal hecho que la propia Comunidad de Madrid lo rechaza. Fijémonos qué cosas. Es decir, gobernando básicamente el mismo partido, la Comunidad de Madrid rechaza este proyecto que presenta el Ayuntamiento y le solicita que de alguna forma lo reformule. Básicamente lo que viene a decir, entre otras consideraciones, la Comunidad de Madrid, es que en el proyecto que se presenta no está suficientemente motivado que sea una modificación que responda al interés general, porque evidentemente pues no responde al interés general. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento? Pues bueno, el Ayuntamiento no toca lo que es el proyecto en sí, pero sí cambia un poco lo que es, vamos a decir, la memoria, lo que es la motivación del proyecto. Hacen esto, como ha comentado Gorka, de actuación de dotación, y lo que ellos intentan vender un poco es que esta actuación lo que busca es dotar de dotaciones públicas al distrito de Arganzuela. Y bueno, y así lo han presentado, ha sido aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, aun teniendo el voto en contra del Partido Socialista, y suponemos que la Comunidad de Madrid lo aprobará. Y ahora que ya conocemos un poco, perdonad que no soy muy cómo colocar el micrófono para que se escuche bien, y ahora que ya conocemos un poco de dónde venimos, pues un poco explicar nosotros como Partido Socialista cómo vemos esta cuestión. Nosotros, como ya he mencionado, estamos en contra, y aquí había dos cuestiones a diferenciar. Por un lado está lo que tiene que ver con la existencia o no de una zona comercial en esta parcela de Méndez Álvaro, que es un debate, igual que es un debate si nos gustan o no las grandes superficies comerciales, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, es un debate. Y otro debate es la forma en la que se ha realizado, que como ya hemos visto, esta modificación no responde al interés general, sino que responde al interés particular de una empresa que lo que ha conseguido, resumiendo un poco, es un pelotazo. Ha conseguido que lo que era una sentencia judicial que le era perjudicial, ha conseguido revertirlo para que sea una nueva oportunidad de negocio.
Sobre lo que es la zona comercial, pues nosotros aquí un poco lo que apreciamos es que la zona comercial existente es, por un lado, una zona que concentra diferentes pues bueno, establecimientos comerciales, es una zona de ocio y es, por tanto, pues, una zona que de alguna forma atrae la vida social a esa parte de, iba a decir del barrio, que aunque administrativamente no es del barrio, aunque realmente es como si lo fuese, a esa parte de Menezálvaro, de Arganzuela. ¿Por qué? Porque el resto de la parcela, bueno, la parcela no, perdón, el resto de la zona, si nos fijamos en las fotografías que hemos visto antes, está ocupado por oficinas. ¿Y qué tienen las oficinas? Que no traen vida social. Porque las oficinas, una de dos, o tienen trabajadores dentro trabajando, y están dentro trabajando como debe ser, o están cerradas porque la gente está en su casa descansando, por lo cual no atraen vida. Y de hecho, cualquiera que sea de la zona y haya paseado por allí un sábado por la tarde, por ejemplo, o un domingo, habrá visto que las únicas personas que por norma general se ven son o las que van al Corte Inglés o las que se acercan al cine que está al lado. El resto de la zona está prácticamente muerta. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que cuando este centro comercial desaparezca y se sustituya hipotéticamente por ese parque que nos han prometido, la zona se quede muerta, porque es una zona, como digo, que está completamente rodeada de oficinas. Es verdad que está también un tanto aislada físicamente, porque es verdad que tiene las vías del ferrocarril, tiene la M30, es una parcela un poco particular, por lo cual es una zona que probablemente sea muy poco atractiva para que la gente pase por allí, porque generalmente a las personas nos gusta caminar por aquellas zonas que nos parecen seguras porque vemos a otra gente, etcétera. Luego también, pues bueno, otros puntos a comentar para no enrollarme mucho es la contaminación que van a suponer, puesto que evidentemente toda obra de demolición y luego posterior construcción tiene un impacto ambiental negativo, y creo que es importante destacar desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental lo negativo que es que un edificio que es relativamente nuevo, porque tiene 30 años, pero 30 años realmente no es tanto para un edificio, tenga que ser demolido íntegramente para construir otro, cuando seguramente lo más interesante y lo más sostenible sería pensar de qué forma podemos reutilizar ese edificio. Sé que no estamos de acuerdo con el uso que tiene ahora, repensar de qué forma podemos darle una segunda vida y, por tanto, ahorrarnos escombros y contaminación. Luego tenemos la cuestión de los espacios dotacionales, que ya se ha mencionado antes. Claro, ¿qué ocurre aquí? Como hemos mencionado antes, en esta parcela se ha incrementado mucho lo que es la edificabilidad para el Corte Inglés. ¿Qué lleva aparejado eso? Que lo que tú tienes que dar en compensación al ayuntamiento es mayor. Cuanto más metros construyes, más tienes que dar al ayuntamiento. Como se ha aumentado tanto la edificabilidad, digamos que básicamente la superficie que tenían que darle al ayuntamiento como equipamiento no entraba en la parcela. ¿Qué es lo que se han inventado entonces? Pues lo que ya se ha mencionado antes. En vez de, un segundo, aquí se ve más o menos, cuando de aquella forma, en vez de tener, como estamos acostumbrados, los equipamientos públicos, pues bueno, este centro cultural, por ejemplo, un centro de mayores, que son edificios que vemos en la calle, en vez de eso lo que se han inventado es el irlos apilando uno encima de otro en un sótano, para que de esta forma sobre el papel quepan, pero en la práctica ya veremos la calidad que tienen, porque habrá que ver, pues, por ejemplo, una biblioteca o una escuela infantil, no sé muy bien cómo decirlo, qué sentido pueden tener un espacio que está sin luz natural, por ejemplo, en un sótano. Seguramente no sea muy atractivo, ¿no? Creo que todos, si pudiésemos elegir, preferiríamos una biblioteca, un gimnasio, una escuela infantil, una sala de estudio, que también hace falta aquí, que esté, pues, como este edificio, aquí a plena luz del día, conectada con el resto del barrio y no en un sótano, no parece muy atractivo. Y además de ello, el parque, como se ha mencionado, se va a construir sobre una losa de hormigón, que ya veremos qué parque construyen, porque tenemos muchos ejemplos y la experiencia tristemente nos muestra que sobre losas de hormigón es difícil que lo que entendemos por parque llegue a crecer por las limitaciones técnicas que tiene. Y todo esto viene básicamente por lo que hemos mencionado antes, por intentar dar al Corte Inglés el máximo posible. Otro punto importante que se ve aquí en esta infografía del Ayuntamiento de Madrid, y a la que se les hace muy poco caso cuando hablamos de urbanismo, es lo que tiene que ver con el paisaje urbano, que es un valor muy importante en nuestras ciudades, la imagen que tenemos de nuestra ciudad. Y aquí vemos claramente cómo las dos torres que se proyectan rompen completamente lo que es el paisaje de la ciudad. Y eso de aquí está mal representadas, porque estas torres de aquí tienen
según el propio ayuntamiento, 14-15 plantas, y estas de aquí tendrán 27, es decir, el doble, con lo cual aquí realmente deberían ser más altas. Pero estando relativamente mal dibujadas, vemos que destacan bastante. Y si las comparamos con los edificios del fondo, los de viviendas del barrio, que son estos de aquí, que tienen 6-7 alturas de media, vemos que destacan bastante. Aquí en esta imagen, que ya no aclaro aquí, en esta imagen no sé si podéis más o menos verlo, esto está sacado de la memoria del proyecto, y vemos ordenado por colores la altura de los edificios que hay en la zona. En verde amarillo, que como podéis ver es la mayoría de los edificios, vemos los edificios que tienen una altura de hasta unos 30 metros, 30 y pico metros. Como veis son la mayoría. En rojo, no sé si se llega a apreciar más o menos ahí, porque está un poco borroso, pero en rojo, los poquitos puntos rojos que tenemos son las torres de oficinas que ya existen, que tienen 14-15 plantas aproximadamente. Pues ahora imaginad el impacto visual que va a tener dos torres de 27 plantas de 100 metros que van a duplicar el tamaño de los edificios más grandes que hay en todo el área. Creo que si lo comparamos con el resto de edificios que tenemos, que son en su mayoría residenciales, vemos que la desproporción es enorme, que estamos hablando de unas torres que van a tener entre 3 y 4 veces su tamaño, y por lo cual van a sobresalir prácticamente desde cualquier punto desde el que miremos. Además, hay otro tipo de consideraciones, como por ejemplo el efecto sombra que producen. Al ser edificios tan grandes, producen una sombra muy alargada, aquí se puede medio apreciar, y eso también tiene un impacto en la calidad de vida tanto de las personas como de la flora y fauna que viven en la ciudad. Por aquí detrás recordemos que están las vías del Kenia, que hay un parque. Y luego, por último, estaría, como mencionaba, esto tiene que ver con lo que es el Corte Inglés en sí, con el cambiar el Corte Inglés con unas torres, y por último estaría, el último punto, digamos, en contra, estaría el cómo se ha hecho, que ya hemos resumido un poco antes, porque lo lógico sería, y como generalmente se hacen las cosas en una ciudad, es que el planeamiento, el plan general, que es la ley básica que dictamina qué ciudad queremos, cómo queremos que sea nuestra ciudad, si queremos que aquí haya un parque, si queremos que aquí haya viviendas o haya oficinas o haya lo que sea, eso generalmente se hace teniendo, digamos, un debate y un cierto, entre comillas, consenso entre la ciudadanía, a través de los representantes políticos, con las asociaciones vecinales, etc. Hay todo un proceso de participación en el que se puede ver un poco y negociar y dialogar sobre qué ciudad queremos. Y aquí el problema es que esto no se ha hecho pensando en qué necesita la ciudad o qué necesita el barrio. Aquí esto se ha hecho única y exclusivamente para beneficiar a una empresa privada que ya era propietaria de ese solar y lo que ha buscado es la forma de salir ganando. Y eso a nosotros pues, nos parece básicamente vergonzoso. Entonces, por ir terminando, que estoy ya a los 15 minutos, perdonad, básicamente un poco por alternativas, pues básicamente por un lado tenemos el haber mantenido el uso comercial de la zona, porque recordemos que la sentencia obligaba a una demolición parcial del Corte Inglés, parcial, por lo cual el Corte Inglés podía haber mantenido el centro comercial si hubiera querido, y si no estaba interesado porque dice que ya pues, no le interesa, oye, que eso es totalmente entendible, siempre puede, digamos, venderlo y ver si otra empresa está interesada en explotar ese edificio. Si queremos que haya un parque o si queremos que haya otra cosa, pero sea lo que sea fruto de un debate y de un consenso entre los vecinos, entre la ciudad, no que sea simplemente para satisfacer las necesidades económicas de una empresa particular. Y con esto yo finalizo. Muchas gracias. Damos las gracias a Antonio Martínez del Partido Socialista Obrero Español y le damos la palabra a Vicente Pérez, experto en urbanismo de la FRAB, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Tanto Gorka como Antonio han hablado mucho de la operación en sí, con lo cual yo hablaré algo de ella, pero también aprovecharé mi intervención para hablar un poco, insertarla en una operación mucho más amplia y así no ser tan reiterativo, ¿no? Yo creo que en la operación, lo que podríamos llamar la operación del Corte Inglés, hay dos aspectos a destacar. Uno es de manual, es de libro de texto, ¿no? Al final, en el urbanismo lo que se hace es
calificar el suelo, determinar los usos, y segundo, establecer el aprovechamiento, la intensidad de uso. ¿Qué edificabilidad? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿De qué usos caben ahí? Esto es lo que se ha hecho aquí: cambiar el uso comercial por un uso más lucrativo, que es el de oficinas, y pasar de una edificabilidad de 35.000 metros cuadrados a una edificabilidad de 51 metros cuadrados. Juntan las dos cosas y la ecuación da un resultado claro, un pelotazo. Y el segundo aspecto, que tiene algo, no todo es innovación, pero tiene algo de innovación, de novedad. Se genera un uso dotacional, porque lo manda la ley. Aquí hay una transformación urbana, y la ley dice que al ser una actuación dotacional, pues hay que incrementar las dotaciones para compensar el aumento de la edificabilidad, y que por tanto el estándar de la ciudad se quede al menos igual, si no mejora, que al menos no empeore. Por tanto, se determina unos determinados suelos para hacer dotación y zona verde. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Que el dotacional aquí se coloca digamos, en una estructura superpuesta, cuando lo normal es que cada dotación tenga su suelo. Aquí no, aquí se agrupan y se establece una estructura superpuesta. Y un elemento más singular de la operación es que la zona verde va sobre la cubierta, no sobre terreno natural, sobre cubierta. Eso evidentemente tiene unas limitaciones importantes a la hora de desarrollar zona verde. Podrás colocar unas jardineras, podrás colocar unas plantaciones que exijan poca superficie por debajo. Se dice Madrid-Río. En Madrid-Río los árboles no están sobre la cubierta. En Madrid-Río los árboles están en zona natural, en tierra natural. La parte que va sobre la cubierta de la M30, ahí lo que hay son jardineras, no hay arbolado. Digamos que una zona verde sobre zona construida, sobre zona edificada, pierde calidad. ¿Y por qué digo que esta es una innovación relativa? Porque esto estamos empezando a verlo en otras muchas operaciones en Madrid. Este es el caso de la operación del metro de Cuatro Caminos. La zona verde va sobre cubierta, y en el caso de Cuatro Caminos además va en altura. Y sobre todo es el ejemplo de la operación Chamartín, o de esto que llaman Madrid Nuevo Norte. La gran pieza verde de la operación Chamartín, el Parque Central, se construye sobre la gran losa de hormigón que cubre las vías del tren, la playa de vías del tren de Chamartín. Tiene un poco de magia, es hacer un poco de magia en el urbanismo. El suelo artificial concede derechos de edificabilidad y sirve ya como para hacer las sesiones, para artificializar las zonas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son, bueno, y luego hay un tercer elemento, y es cómo hay que crear mucha edificabilidad, hay que subir alturas. Por tanto, este es otro de los elementos característicos de las últimas operaciones, sea la de Clesa, sea la de la Ermita del Santo, sea la operación Mao Calderón, etcétera, etcétera. Hago edificios muy altos, además luego presumo que se va a hacer el más alto de Europa, etcétera, etcétera. Estoy redefiniendo el skyline de Madrid, pero como aún así
no obtengo suficiente suelo para ejecutar las dotaciones, ¿qué hago? Monetizo el resto. Aquí el Corte Inglés va a ceder al ayuntamiento 30 metros, aproximadamente 30 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros construidos, pero que eso es cesión obligatoria, pero además tendría que dar el 10% de aprovechamiento. Ese 10% de aprovechamiento no lo da en suelo, ese 10% de aprovechamiento se da en dinero, se da en cash. Creo que son unos 3 millones de euros. Esto empieza a ser un modelo de hacer urbanismo en la ciudad de Madrid. En los últimos años las operaciones cada vez se parecen más a esto. Pasamos de entender el urbanismo como una reflexión sobre la ciudad, como una reflexión en cómo colocar los usos de manera que mejore las condiciones de vida, la calidad de vida de la población, de la actividad económica, de conseguir una mejor estética, una belleza en la ciudad, pasamos a convertir el urbanismo en una mera técnica contable. Se trata de jugar con los usos y los aprovechamientos para cuadrar las cifras que necesita el promotor del que se trate en cada momento. Sea el Corte Inglés aquí, sea otro en otro lugar, en el caso de la Operación Chamartín o en el caso de Clesa, que es Vallehermoso, etcétera, etcétera. Se trata de ir cubriendo. ¿Sí? No pienso, como decían los compañeros antes, en el interés general o la mejora del urbanismo, sino aquí hay que sentarse con el promotor y hacer números, pero no números de metros, sino números de dinero. Esto cuadra o esto no cuadra, y es lo que han hecho. Hay un segundo aspecto a destacar. Es decir, si el ayuntamiento se pliega a los intereses del promotor, a lo que estamos asistiendo es a una subordinación de la política a los intereses de la economía, de los promotores. El Corte Inglés aquí ha conseguido convertir una derrota en victoria. Tenía que demoler parte del edificio, ya no lo tiene que demoler, ahora lo demuele entero, pero ganando. Antes lo demolía perdiendo, ahora lo demuele ganando. Y además, al Corte Inglés esta operación le viene como anillo al dedo. El Corte Inglés es una empresa que tiene una deuda importante, que necesita reducir esa deuda, por tanto le interesa conseguir liquidez, y por otra parte es una empresa que cada vez se ha ido diversificando más hacia otros sectores, concretamente el inmobiliario, la construcción, la rehabilitación, etc. Por tanto, esta operación le ayuda a profundizar en la diversificación del negocio. Ahora, la operación en sí es una operación pequeña. ¿Sí? Al fin y al cabo, la parcela del Corte Inglés es algo así como el 0,5% de Méndez Álvaro. Estamos hablando de una manzana, de una operación que como ejemplo tiene importancia, pero que en el total del urbanismo de la ciudad o incluso de la propia zona de Méndez Álvaro, pues es una operación más. Aquí el gran operador en Méndez Álvaro no es el Corte Inglés, es Colonial. Ahora, volviendo a lo que decía antes, sí tiene importancia como ejemplo de lo que está ocurriendo y de lo que probablemente va a ocurrir. Ahora, Madrid ha abierto un periodo de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, del Plan General del 97. Madrid es una ciudad que ya prácticamente ha agotado el suelo libre. Una vez se construyan los desarrollos del sureste, toda la zona de Villa de Vallecas, Vicálvaro, Madrid no tiene nuevo suelo para seguir creciendo. La huella urbana ya habrá llegado al máximo.
se habrá conseguido uno de los objetivos del Plan General del 97, que era agotar el suelo disponible. Pero entonces, para que la ciudad y la máquina siga funcionando, ¿qué hay que hacer? Hay que volver sobre lo ya construido. Esto, que el discurso urbanístico de la izquierda planteaba siempre como volver sobre la ciudad constituida o sobre la ciudad construida, también la derecha tiene su discurso sobre eso. No es privativo de nadie, ellos tienen su discurso. Y en su discurso lo que vamos a ver es: no puedo crecer, el urbanismo hasta ahora estaba pensado en crecer, en aumentar, en dilatar la huella urbana, ahora ya esto no es posible, por tanto vamos a lo que antes se llamaban las operaciones de reforma interior. Gran número de las actuaciones que hoy se están desarrollando en Madrid son eso: transformación de ámbitos ya edificados, de ámbitos ya construidos, o de lo que se llama el suelo urbano no consolidado, o, como en este caso, incluso del suelo urbano consolidado. Recordar la ermita del Santo, recordar la operación Campamento, la operación Mago Calderón, recordar Cuatro Caminos, recordar el taller de artillería de Fernández Villaverde, Clesa, etcétera, etcétera, etcétera. Como esta, probablemente la revisión del plan general va a estar plagada de operaciones de este tipo. Y la tercera cuestión sobre la que quería hablar, ¿cuánto tiempo llevo? Tienes todavía tiempo, sigue, no te preocupes. La tercera cuestión sobre la que quería hablar, ya saliendo un poco del ámbito del caso concreto del Corte Inglés, es que esto se inserta en la transformación de Méndez Álvaro. Lo que en el plan del 97 se llama el nuevo Asca, la prolongación sur de la Castellana. Con los dos términos se hablaba de Méndez Álvaro ya en el año 97, cuando se aprobó el plan general vigente. Y lo que se ha estado haciendo en esa zona en casi 30 años ha sido ir consolidando la transformación de Arganzuela. Efectivamente, Méndez Álvaro es un espacio privilegiado, es un espacio en el que hoy se está promoviendo vivienda de lujo, de semilujo, sede de grandes empresas, Repsol, Amazon, Lamao, Ericsson, etc. Un espacio de oficinas importante, creo que ahora hay suelo para más de 300.000 metros cuadrados de nuevas oficinas, ¿no? Es una zona además que se presta al desarrollo, es una zona céntrica, es una zona muy bien comunicada y además es una zona más barata, bastante más barata que Asca, y probablemente muchísimo más barata que las Cuatro Torres, y probablemente mucho más barata que lo que sea Madrid Nuevo Norte en su día. Una consulta a los portales inmobiliarios te dice que una oficina en Méndez Álvaro se está alquilando por 20 euros el metro cuadrado. En cambio, en Asca se está alquilando por más de 30 euros el metro cuadrado. La diferencia de precio es enorme y, sin embargo, esta zona está incluso mejor comunicada porque puede venir en coche, etcétera, etcétera. Pero además de esos factores de éxito, yo creo que hay uno claro, y es que Méndez Álvaro cierra la transformación de Arganzuela, cierra lo que era una de las grandes operaciones de las últimas décadas en Madrid, el pasillo verde ferroviario. Arganzuela, en su día, cuando se hizo el ensanche de Castro, era el ensanche sur de Madrid. Al norte estaba Chamberí, al este estaba el barrio Salamanca, Retiro, al sur estaba Arganzuela. Ese ensanche se
desarrolló de aquella manera porque bueno, los planteamientos higienistas que tenía la propuesta de Castro, pues se la cargaron. Subieron densidades, aumentaron las alturas, redujeron el ancho de las calles, etcétera, se lo cargaron. Pero bueno, más o menos en Chamberí se desarrolló de alguna manera, en Salamanca más, en el sur se hizo algo en Delicias, pero poco más. ¿Qué pasó en ese momento? Que en el sur se colocó Atocha, años después se colocó Príncipe Pío, años después se colocó la estación de Delicias, y luego las tres estaciones se enlazaron, y luego se abrieron nuevas estaciones, la de Imperial, la de Peñuelas. Se hizo una enorme barrera al crecimiento de la ciudad al sur. Destrozó, rompió la idea de la ordenación que había prevista en el Sánchez de Castro, y lo que da lugar es a un urbanismo espontáneo. Empiezan a instalarse las industrias aprovechando las estaciones y el tráfico ferroviario de mercancías, y se coloca la vivienda obrera. La vivienda obrera, o mejor dicho, la infravivienda obrera, porque las condiciones de la mayoría de los barrios eran ínfimas. Todo eso que se va consolidando en la segunda mitad del XIX y buena parte del siglo XX, en los años 60 empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque la industria en Madrid se empieza a instalar en Villaverde, en San Blas, en Getafe, en Fuenlabrada, en las afueras de Madrid, en las afueras de la ciudad, e incluso ya en la corona metropolitana. De manera que el plan general del 63, que era un plan del área metropolitana, no de la ciudad, ya propugnaba la salida de la industria de Madrid y por tanto la transformación de todo Mendizábal. Concretamente, ya esto aparecía como una zona muy disfuncional. Se convierte en el objeto del Plan General del 85 y del Plan General del 97, solo que con perspectivas al menos parcialmente distintas. Mientras que el Plan General del 85 pretendía defender la industria, la pervivencia de la industria en la ciudad, el plan del 97 directamente fue a cepillarse buena parte de la industria y desde luego casi toda la industria que había dentro de la M30. Por tanto, es cuando surge la operación del pasillo verde ferroviario, y al calor del pasillo verde ferroviario empiezan a surgir otras muchas operaciones, como el desplazamiento de papelera peninsular a Fuenlabrada, el desplazamiento de Cervezas El Águila, Alcatel, Repsol, la MAO, que se va a Guadalajara. Todas las grandes empresas que estaban instaladas en Arganzuela empiezan a salir y empiezan a transformar los suelos en suelos residenciales, básicamente en suelos residenciales, en algún caso otras cosas, pero básicamente en suelos residenciales, con lo cual esas grandes empresas han generado unas plusvalías inmensas, se han apropiado de unas plusvalías inmensas. A eso el ayuntamiento, la política también contribuye. ¿Cómo? Contribuye con el desmantelamiento del escalestri de Atocha. Viene la operación Madrid-Río, probablemente una de las operaciones de más envergadura, desde luego una de las operaciones de más envergadura de las últimas décadas, pero también de mayor incidencia y de mayor impacto en la construcción de la ciudad. Está Matadero, está la biblioteca Joaquín Leguina, etcétera, etcétera. Es decir, Vicente, vamos terminando. Vale, cuando quieras. Dos reflexiones y termino. La política de alguna manera se alía, no necesariamente debajo de una mesa, sino que apuntan la iniciativa privada y la iniciativa política a la transformación del ámbito. Y ahora, dos conclusiones.
si veis, en la transformación de Méndez Álvaro juega un papel preponderante las instituciones, y lo hacen con tres armas que tienen en la mano: el planeamiento. A través del planeamiento se definen los usos y a través del planeamiento se define el aprovechamiento. Segundo, el presupuesto, porque la administración en Arganzuela invierte en equipamiento singular cantidades muy importantes del presupuesto. Y en tercer lugar, porque la administración, sea ADIF, sea el ayuntamiento, pero en este caso ADIF era uno de los grandes propietarios, es uno de los grandes propietarios del suelo. Esto convierte en una mentira el discurso liberal de que la iniciativa privada es la que hace la ciudad. La que hace la ciudad es la política. Otra cosa es que la política muchas veces lo hace en alianza con determinados intereses. Y por último, otro elemento importantísimo, mirando al futuro, mirando al pasado y al presente, es el papel que ha jugado el ferrocarril en Madrid, en la construcción de la ciudad. Lo vemos en el sur, en el brazo que hace por el sur, pero también en la unión de Chamartín con Atocha, y una de las grandes operaciones de los próximos 40 años, que será el desmantelamiento de la estación de Roñigal. Vale. Muchas gracias, Vicente. Abrimos ahora un turno de palabra, un poquito, llevamos casi una hora. Hemos dejado tiempo libre, le hemos dejado a cada uno lo que ha querido. Espero que no se enfade ninguno de los tres. Perdonadnos, hacenderas, queríamos que en la mesa hubiera habido alguna mujer, pero no lo hemos conseguido. Una vez más, no lo hemos conseguido. Intentaremos la próxima vez que no sean solo señores inteligentes y que tienen mucho que aportar, pero a ver si la próxima vez aparece también alguna mujer, que también las hay y que deben estar. Bueno, si os parece, abrimos el turno de palabras. Si queréis alguno intervenir, procurar no hacer conferencias vosotros, procurar ser breves y preguntas, si es posible. Gracias. Gracias por permitirnos a los vecinos poder expresar. Se han dicho muchas cosas, pero yo quiero retomar una como vecina y como, no sé si la voz de una vecina, de un vecino, puede tener aquí mucha cabida, pero sí quizás transmitirla a los grupos políticos que tienen representación, y es el impacto ambiental que va a suponer la destrucción de un edificio que está en buen uso, que se puede reutilizar para miles de cosas, pero como alguien había apuntado, no sé quién de vosotros, ¿verdad? Esa es una zona que no está frecuentada por ningún vecino, o sea que no es útil a los vecinos. Y yo cada vez me pregunto más veces qué demonios le importamos los vecinos a este gobierno municipal y de la comunidad. Yo creo que los vecinos somos lo último, pero sí quisiera hacer un esfuerzo, porque entre todos pensemos qué manera podríamos tener los vecinos para hacer reflexionar sobre todo. Yo sé que en la parte económica yo me pierdo, no tengo ningún interés en reproducir ningún dato. Yo sé que para ellos es muy importante la economía, pero hacerle ver que los vecinos también tenemos algún derecho, alguna vez, de utilizar los espacios que están ahí, y que es verdad que no se han utilizado porque no había ninguna oferta, ni cultural, ni deportiva, ni nada por el estilo, que pudiera hacernos ir hasta esos espacios. Entonces, si es posible, pensemos en voz alta. No sé si queréis alguna pregunta más. ¿Sí? Dos preguntas. La primera, ¿quién fue, es una entidad privada, pública, empresa, que les denunció al Corte Inglés? ¿Quién fue? El que puso la demanda, que luego se ha llevado 300.000 euros. ¿Quién era? ¿O quién es? No sé. ¿Lo sabéis o no? Sí. No, yo no lo sé. Y luego la segunda, como que no hay nadie aquí de Arganzuela, cuando realmente es espacio, es Arganzuela. Yo voy a aprovechar que llevo el micro y hago una reflexión en relación con lo del abogado. Y a mí lo que me resulta sorprendente es que la justicia
se puedan llegar a acuerdos, es decir, porque llegado a un extremo puede producirse en toda actuación donde haya una de las partes sea una entidad como el Corte Inglés que sea potente, es decir, bueno, sí, me han condenado, el Supremo ha dicho que tal, pero a ver, ¿quién me ha denunciado? Pues ¿cuánto quiere? 300.000 euros y se lo dan. Entonces yo no entiendo por qué no hay una fiscalía que también queda ahí que diga no, esto es ilegal, se ejecuta. Bien, el señor que ha hecho la denuncia, rectificarme, es un abogado que se dedica a mirar el Plan General de Urbanismo y a buscar y tocar las narices y se está forrando. Una pregunta. La situación actual de todo lo que habéis comentado, que es súper de agradecer, porque además lo habéis hecho con mucha claridad y en unos temas que son áridos, lo habéis hecho accesibles a los que no tenemos ni idea de estas cosas. Esto ya es irreversible, o sea, no hay ya posibilidad de, dentro de que los planes generales, como tú muy bien has contado al final, son revisables, etcétera, etcétera, y como también dice el compañero, bueno, que todas las cosas son negociables, esto ya es irreversible. Y si es irreversible, lo dotacional está definido para eso y no puede tener otra ocupación, ni vivienda social, ni nada que no sea pues escuela infantil o ta. O sea, eso es absolutamente irreversible. Bueno, pues contestáis si queréis desde la mesa y luego si hay más preguntas hacemos otra ronda. ¿Queda alguna sin contestar? Pues... Sí, bueno, muchas gracias. Intento anotar aquí un poco lo que habéis comentado para que no se me olvidase. En el caso de la primera intervención, pues exactamente, yo lo mencionaba en la intervención, que es el hecho de que es muy poco sostenible derruir un edificio que es relativamente nuevo. Tiene 30 años, eso pues no es nada realmente para lo que es una ciudad. Y como dices, se podría perfectamente reutilizar. De hecho, la memoria del proyecto sí que plantea varias alternativas. Yo creo que las presentan un poco más por figuración, digamos, pero sí plantea varias alternativas, como pues, manteniendo parte del Corte Inglés, haciendo a lo mejor la planta de arriba un medio parque o un no sé qué. Plantea alternativas, y eso sería interesante que se hubiese explorado. Y sobre todo lo más importante aquí, que no sé si a lo mejor ha quedado claro en mi exposición, y que creo que es lo que más nos preocupa de cara al futuro, es el impacto que va a tener la zona, que como ya has mencionado, es una zona muy poco transitada por el tipo de edificios que hay alrededor. Hay muy pocos, es que lo único que trae hay vida, gente, es el Corte Inglés que hay ahora y un poco el cine, o sea que los cines por desgracia también están de capa caída, no es como antes. Entonces, yo me temo que si desaparece el Corte Inglés y plantan como se pretende oficinas, esa zona quede completamente muerta, porque es que no va a haber nada que dé vida más allá de las oficinas. Que está bien que haya oficinas, ojo, esto no es un discurso contra que haya oficinas. Lo que es importante es que a la hora de planificar la ciudad tengamos un cierto equilibrio. Entonces, tengamos un equilibrio y como en la zona precisamente ya hay muchas oficinas alrededor, intentemos que las otras parcelas tengan otro tipo de usos alternativos para evitar que las zonas no sean monográficas, digamos, porque eso limita mucho luego el día a día. Y luego, pues no os llame mucho, la denuncia al Corte Inglés. Eso aparece en prensa, es un señor particular, no me recuerdo el nombre, es un abogado, no sé a qué se dedica, no me dedico a investigarle, pero el nombre viene publicado en prensa, así que si alguien tiene curiosidad puede seguir un poco la pista. Sobre los acuerdos en justicia, pues no te sé decir, yo hasta donde veo, no entiendo yo de estos temas, pero sí comentan que se solicitó a la Fiscalía, creo que era, o al juez, la posibilidad de hacer un acuerdo con las partes y se aceptó y se llegó a un acuerdo. Y por último, lo de si irreversible. No sé si la Comunidad de Madrid puede volver a rechazar el plan como hizo hace un año. No sé exactamente cómo va el tema. Creo que ya en principio va a misa, entre comillas. Ahora bien, pensando a medio y largo plazo, irreversible ni nada. La ciudad está en constante transformación y hoy aprobamos un planeamiento para hacer unas oficinas aquí en Méndez Álvaro, pero dentro de ya sea 5 o 50 años podemos planificar hacer otra cosa. La cuestión es ya si lo llegamos a ver. Gracias. Rápidamente, respecto a la primera intervención, yo solo te diría una cosa. El capital es el mayor destructor del capital. No, la máquina funciona así. Había
un gran economista que decía que para que hubiera actividad, pues si era necesario abrir zanjas y cerrar la misma zanja, porque se hacía y ya está. Ese economista era Keynes, que es uno de los mayores economistas que ha tenido el capitalismo en el siglo XX, ¿no? ¿Quién ha sido el listo? En Madrid hay unos cuantos, ¿eh? En Madrid hay unos cuantos. Este llegó a los tribunales, ganó y al final negoció, pero no sabes la cantidad de otros que no tienen que llegar a los tribunales, que ya lo arreglan antes de llegar a los tribunales, y eso no lo sabe nadie. Pero en Madrid hay unos cuantos. Y solo recordar un caso curioso. Habéis oído hablar de Baraca. Baraca es un empresario valenciano que estaba metido en casos de corrupción del PP valenciano. Pues este tío compró los derechos de los reversionistas de la estación de Chamartín para ir contra la operación de Chamartín y hacerle la envolvente al BBVA. Al final perdió el juicio y tal, pero ya veremos, ¿no? Pero perseguía lo mismo. Yo compro los derechos y ahora negocio con el promotor determinada cantidad de dinero. Aquí no estaba hablando de 300.000 euros, aquí hablaba de unos cuantos más de millones de euros. Y luego sobre la irreversibilidad, sí, es irreversible. Hombre, dentro de 30 años pues puede ser tan reversible como lo es el centro comercial hoy. Pero en este momento, si la Comunidad de Madrid aprueba la modificación del plan, pues dentro de X tiempo el centro comercial se va abajo y se levantarán oficinas. Y luego la zona verde será reversible, porque lo que veremos será un secarral. Y el equipamiento, pues ya veremos qué es lo que hacen, porque en bajo rasante es difícil hacer. Para empezar, vivienda social no se puede, no se puede hacer vivienda bajo rasante. Una escuela infantil bajo rasante tampoco se puede hacer. Es decir, que tendrán que ingeniarse a ver qué hacen. No lo sé, probablemente se quede como uno de tantos equipamientos en el mapa, pero que no se ejecuten. Aparcamiento, que se van a dar es posible. Para las oficinas, Bueno, Gorka. Nada, vamos, lo he consultado. Yo creo que la aprobación definitiva y la publicación en el BOCAM ha sido el 15 de febrero del 24, o sea que sí que está aprobado de manera definitiva. Yo solo una reflexión. Claro, analizando un poco esto, yo creo que criticar esta operación, en mi caso, no tampoco significa defender vehementemente el Hipercor, las oficinas, toda esa zona. Yo creo que toda esa zona nació ya un poco fallida. O sea, desde el principio es un modelo de ciudad como especializado, monofuncional, diciendo, bueno, dentro de una lógica de conexión con las infraestructuras, con la M30, o sea, puede tener cierta lógica. Yo creo que luego la parte norte de Arganzuela, bueno, pues ya lo ha contado un poco antes Vicente, pero tiene un poquito más de mezcla de usos. No hay comercio por ningún lado, es decir, esos problemas que se comentan, ¿no? que va a tener esa zona de oficinas, prácticamente yo creo que son los que tienen casi desde el principio. Luego, es muy interesante porque el Corte Inglés en este caso deja muy clarito que se admitirán como usos complementarios en todos los usos servicios terciarios en todas sus clases, es decir, el hospedaje, el comercial, el recreativo, otros servicios terciarios, es decir, el suelo de oficinas también está ahora mismo en un momento realmente de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Hace incluso 4 años parecía que, yo qué sé, que iba a cambiar el mundo, que íbamos a currar todos desde casa. Eso no ha sido así, pero sí que ha habido una reducción de demanda de suelo de oficina. Por otra parte, no creo que haya muchos suelo de oficina mejor colocado que este, ¿no? O sea que yo creo que sí que... Pero bueno, por si acaso, y pensando en esa evolución durante los próximos 30 años, el plan especial, que lo han hecho a medida, les permitiría colocar un hotel, les permitiría colocar, bueno, otra vez comercio, etcétera, ¿no? Y
¿Qué más? Bueno, no sé, alguna de los comentarios. Yo creo que hay una tarea pendiente, quizá sea una quimera, que consiste en profundizar en la democratización del planeamiento. Ahora mismo, nuestro planeamiento está sometido a procesos de información pública. Procesos de información pública que son difíciles, no son muy amplios, hay que estar muy encima, son documentos tampoco muy fáciles de entender, y casi siempre esa información pública ocurre ya en la fase final, cuando está todo cocinado. Es decir, el Corte Inglés con su equipo de técnicos han estado durante meses, años, viendo lo que quieren hacer. Hay una serie de, como enseñaba antes, como de testigos de que han preguntado, pero sin haber hecho realmente un análisis, no se han hecho consultas, no se ha hecho un verdadero diagnóstico y no se ha sometido, por ejemplo, a consulta pública las diferentes opciones, lo que decía Antonio. Yo creo que en diferentes líneas que sí que, bueno, y en diferentes épocas se han ido desarrollando lo que es la democracia participativa, la participación ciudadana, el planeamiento tiene ahí todavía una tarea pendiente que no sé si se llegará a nunca a consumar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más sobre lo que decía la compañera de Arganzuela. Evidentemente el Corte Inglés está en el distrito de Arganzuela. Desde Hacenderas, cuando hemos organizado esta actividad, pensábamos en la Asociación de Vecinos de los Pinos, Retiro Sur, que está al lado, aunque es Retiro, y también en alguna asociación de vecinos de Arganzuela, pero bueno, andar buscándolos, a ver si los encontrábamos y tal. Al final pensábamos que viniera alguien en nombre de la FRAP, que de alguna forma representa a todas las asociaciones de vecinos de Madrid, pero nos parecía que para un primer acto sobre este tema pues era suficiente. Evidentemente, bueno, pues a lo mejor deberían estar aquí algún miembro de la asociación de Arganzuela, pero lo lamentamos. De todas formas, creemos que es suficiente con lo que hay. Una mujer. También, es verdad. Bueno, querido, a ti. Hola, buenas noches. Agradecer a los presentadores y solo hago una pregunta muy concreta. La parcela que está entre la estación de autobuses y el centro comercial, el Corte Inglés, ¿esa se sabe algo? ¿Está afectada en el plan o esa va a seguir vallada forever, como dicen? Y otra pregunta, si se sabe algo para el barrio que yo creo que necesita, si se desaparece ahora el Corte Inglés y los supermercados, dotación de supermercados y un ambulatorio y ese tipo de cosas, si hay algún plan o en esa zona o en otra cercana. Muchas gracias. No sé si queréis contestar desde la mesa. Promesas hay. Por ejemplo, está la promesa ya desde hace años de construir un centro, un ambulatorio en el distrito de Retiro, en la zona que hay donde la plaza Elena Estrella, no sé qué, Estrella, detrás de la nave... No, detrás de la nave de motores de metro. Estrella Morente, la cantante. Bueno, detrás de la nave de motores, han prometido ya algún ¿La promesa cuándo se va a cumplir? No sé, digo que está esa promesa, ya veremos si el actual equipo de gobierno... No tiene nada, sí, lo han dicho. Bueno, Antonio, querías hablar y vamos terminando. Sí, brevemente, que vamos terminando. No, dentro de lo que yo sé, la parcela que usted indica no está afectada por este planeamiento. Este planeamiento afecta solamente a la superficie que ocupa actualmente el Corte Inglés. La otra, ahora mismo desconozco exactamente en qué situación está, pero es independiente de esto. Y ambulatorio, como comentaba mi tocayo, hay uno previsto aquí en la calle Granada, que está reservado el espacio que es dotacional, pero ya la zona de Méndez Álvaro yo lo desconozco. Yo sé que está previsto este aquí en Pacífico. Pero es que hay mucha gente joven que vive en esos bloques que no tienen ambulatorio. Tomamos nota de ello, ¿vale? Gracias. Bueno, si os parece, terminamos. Perdona, el Hipercorsi funcionaba bien la parte de alimentación. Sí, yo tenía una pregunta que se me queda en el tintero. Habéis dicho que cuando hay un acuerdo que tienen que pagar la palabra es monetizar la parte que no ejecutan. Entonces el Corte Inglés, me ha parecido entender que ha dicho Vicente que probablemente el Corte Inglés tenga prisa y toma el dinero y ya ejecutarás tú la obra porque el ayuntamiento no la van a ejecutar ahora, lo que sea.
Bien, dos preguntas sobre eso. Ese dinero, ¿pueden no ejecutarlo? ¿Lo ejecutará en un plazo o a lo mejor se pierde en la noche de los tiempos? Y otra cuestión, las monetizaciones que has hablado de otras actuaciones, ¿van al fondo del ayuntamiento o se aplican en la zona donde está la ejecución? Bueno, brevemente, que son las 8 ya. Son dos cosas distintas. Una es que el Corte Inglés no cumpla con sus deberes de urbanizar y tal, y se lo pague al ayuntamiento y el ayuntamiento lo haga, pero eso es urbanizar nada más. La monetización de la que he hablado es del aprovechamiento. Y cuando el Corte Inglés, si construye 15.000 metros más, tiene que dar al ayuntamiento el 10% de esa plusvalía en suelo para que el ayuntamiento edifique. Pero como en este caso, ¿A superficie o también en los... para que el ayuntamiento edifique, pero como no hay suelo, espera, como el ayuntamiento no lo va a hacer porque no hay suelo, entonces se lo paga. Por eso se habla de monetizar. El dinero que el ayuntamiento recibe por ese aprovechamiento se destina al patrimonio municipal de suelo y no se concreta en ninguna zona. Va al patrimonio municipal de suelo. Bueno, dar las gracias a Gorka, vocal vecino de Más Madrid, Antonio Martínez, vocal vecino del PSOE de Retiro, y a Vicente Pérez de la FRAM. Daros las gracias a todos vosotros. Dar las gracias a la secretaria general del Partido Socialista aquí presente. Recordaros a los vocales y a la secretaria general del PSOE que haría falta que aquí hubiera un micrófono y un ordenador y un proyector fijo, un presupuesto, no sé, recordárselo en algún pleno y que lo consigamos. Nosotros lo del Corte Inglés hemos hablado toda la tarde, pero también queremos recordar a los pequeños comerciantes del barrio y en ese sentido les hemos preparado un pequeño detalle a los tres, uno de la librería La Lumbre, un librito y un equipo de champú y demás de María Jabones para cada uno de ellos. Muchas gracias a los tres. Bueno, habéis visto la pantalla, las próximas actividades y os esperamos a todos. Gracias por venir. A vosotros por estar aquí.